Shalom, que significa paz, todo honor y gloria a Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, Bahasham Ruach Kodash. Yahweh siendo el verdadero nombre, la pronunciación del nombre de Dios, del que conocen Dios, el Padre Celestial. Yahweh Shai, el nombre de su Hijo, de nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, a quien ignorantemente conocen como Jesucristo. Su nombre es Yahweh Shai, que significa Él salva. Y el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu apartado, el que conocen como el Espíritu Santo, que nos permite esta revelación de la verdad, porque eso es lo que está haciendo. El Espíritu está ungiendo a los elegidos para que expliquen la verdad de las Escrituras, doble honores a los maestros, ancianos, obispos de la gran piedra de molino, los hombres que están haciendo un trabajo en verdad y en sinceridad, con toda la humildad, y sé que los elegidos que aprendan de estos maestros son gente que está buscando humildad, ¿sí? Que han sido elegidos, ¿por qué? Porque son humildes. Y se necesita eso, se necesita humildad, se necesita humillarse, saber que has pecado contra el Señor y que necesitas una salvación. No puedes tener orgullo de decir yo lo estoy haciendo bien todo, ¿no? Porque tú no sabes que el Señor te tenga guardado y porque te pueda condenar. Y la idea es que con la humildad tú puedas eh, conseguir salvación, porque los tiempos que vienen son muy difíciles, son de dolor, son de desgracia, de muerte en las calles, de verdadero olor a muerte es lo que se aproxima. Y necesitamos salvación, necesitamos trabajar porque es nuestro deber trabajar, hermanos. Vamos con otra lección sobre las tribus de la nación de Israel, las 12 tribus de la nación de Israel, que por mayoría son ustedes negros, llamados negros por nombre, es un nombre bajo, morenos, afro, ustedes los haitianos, los caribeños de las islas del Caribe, la gente que vive en el Pacífico, que vive en las costas, también que vive en todo lado está Judá, Benjamín y Leví. Los indígenas, llamados indígenas, que habitaron aquí, descendientes de nativos americanos, y ahora los descendientes, que somos nosotros, que vivimos en estas sociedades modernas, que nos criamos bajo una doctrina de total engaño. Para ustedes es esta verdad, para los elegidos, a entender las 12 tribus, quiénes son sus hermanos, de dónde vienen ustedes, cuáles son sus características, porque ustedes, la nación de Israel, negros, indios y latinos, afroamericanos, descendientes de nativos americanos, actúan como si estuvieran totalmente perdidos, no tienen una identidad. Los chinos saben su historia, los árabes saben su historia, los gringos saben su historia, los mismos africanos saben su historia. Ellos saben que son descendientes de Ham, los chinos saben que son descendientes de Moab, los árabes saben que son descendientes de Ismael, pero un negro, indio y latino, como le dieron tan duro hace 500 años y le han dado siempre duro, no tiene identidad, no tiene honor sobre de lo que es, cómo se identifica. Cuando se identifican como colombiano, como venezolano, como peruano, como panameño. Y si se van a Babilonia, allá en la tierra de Estados Unidos, ya se creen ciudadanos americanos y ya, simplemente hasta ahí va la historia, que antes estaban los indígenas, pero ya, no tienen idea de dónde viene, antes de los indígenas que habían. Y por eso esta verdad está haciendo despertar a los elegidos para que ellos sepan de dónde vienen y para dónde van, porque eso habla la Biblia, de las 12 tribus de la nación de Israel, toda la historia de cómo el Señor ponía a los enemigos también cuando Israel fallaba, y la redención, de principio a fin. Siempre el Señor ha hablado de la rebelde Israel, de la desleal Judá, pero toda la nación será salva bajo el poder del ungido nuestro Señor Yahweh Shai. Vamos con la tribu de Rubén, quienes son conocidos hoy como los indios Seminole.
Em, los indios seminole actualmente por mayoría habitan en el lado de la Florida, en Estados Unidos. Los indios seminole son muy conocidos porque ellos no hicieron pacto con la caballería de los llamados blancos que vinieron aquí a América a conquistar y son conocidos por su majestad a la hora de vestir, pero vamos a ver con escrituras. Entonces Rubén significa he aquí un hijo, ¿sí? En el hebreo la palabra es en Strong, es H7200 y así se pronuncia. Strong's H7205. Reuven. Reuven. Reuben, ¿sí? Que significa he aquí un hijo. Y vamos con el nacimiento de Rubén. Vamos a ver cómo fue que nació Rubén. Eso está en Génesis 29. Esto es Génesis 29:31. Viendo el Señor, Yahweh Basham Yahweh Shai, que Lea era menospreciada, le concebió hijos, pero Raquel era estéril. Lea concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, pues dijo, porque el Señor ha visto mi aflicción, ciertamente ahora me amará mi marido. ¿Ves? Entonces esa es la parte en la cual Rubén, siendo el primogénito, eh, tiene unos derechos como hijo mayor. Y es muy importante que sepamos esto, que cuando tú eres un primogénito, eres como la fuerza y el poder del orgullo del padre, ¿sí? Entonces, claro, Rubén tenía esta herencia como tal de ser el primogénito y vamos a ir con lo que el señor Jacob le dijo a Rubén lo que le iba a pasar en el futuro. Génesis 49, 3. Dice, Rubén, mi primogénito, tú eres mi fortaleza y el principio de mi vigor, ¿ves? Porque era el primogénito. Y es algo muy, muy increíble cuando el padre por primera vez ve un hijo nacer. Y por eso Rubén significa, he aquí un hijo. Es muy, muy importante que entendamos esto, pero también muy importante que veamos que el primogénito pecó con su padre. Dice, principal en dignidad y principal en poder, ¿sí? Principal en dignidad, no solamente por su orgullo y por su fuerza a la hora de defender lo que es su tribu y su gente, sino en la dignidad que ellos tienen para vestirse. Se visten realmente con majestad, se visten de una manera
impresionante cuando hacen los bailes para salir. Es de admirar. Vamos a ver imágenes de los indios Seminole para que veamos de Rubén. Indios Seminole. ¿Sí? Realmente con los tejidos perfectos, los flecos de un lado a otro, con identidad, con ese orgullo de decir, hey, yo me he visto bien, yo me he visto con majestad, me he visto con honor. Por eso es principal, dice, principal en dignidad. Su dignidad también está en su vestimenta. Las mujeres, como se visten de bonito, ¿sí? Esta era la manera en que nosotros nos vestíamos antes, pero pues con la esclavitud y toda esta falta de identidad, ahora pues nosotros nos vestimos de una manera distinta, es un trabajo, es una manera de vestirse como el hombre blanco nos ha enseñado, ¿sí? Antes, no hace mucho tiempo, unos 100 años más o menos, todos se vestían de negros, con vestido de paño, porque era otra época distinta. Ahora ya pues hay un poco más de libertad, se podría decir así, y las modas y todo eso, y claro, sabemos que al final de los tiempos todo iba a estar como Sodoma y Gomorra, entonces ya ahora hay hombres que ya muestran su cuerpo, las mujeres también, ¿sí? Cuando un príncipe, una princesa, nunca muestra su cuerpo así tan fácil, ¿sí? Lo muestra en la intimidad con su esposa y dentro de su casa, pero en público son personas con majestad y eso era un honor y eso se perdió por esta esclavitud que estamos viviendo, pero vamos a volver a vestir con majestad, porque también la tribu de Aser, Neftalí, Sacar, todos estos nos vestíamos con gran majestad, ¿sí? Los collares, la ropa, los flecos, todo eso lo vamos a volver a tener en el reino. Ahorita, si tú ya conoces esta verdad, pues no es necesario que tengas que demostrar que eres un israelita y ya empieces a vestirte así porque aún no estás en el reino, ¿sí? No puedes echar esa contra ni empezar tú a llamar la atención, porque en esta verdad lo mejor es ser discreto y saber que esta verdad es para ti, más no para estar restregándosela a todo el mundo y obligando a la gente a vestirse así, y sí, no pretendemos eso. Entonces, Rubén, como vemos, tiene un honor y una majestad, una dignidad para vestirse, ¿sí? Y eso es muy bonito. Y Rubén, los indios Seminole también se caracterizan por ser muy buenos peleadores, porque por algo no los pudieron conquistar, no los pudieron derrotar en su totalidad, ¿sí? Sí, sí conquistaron sus tierras, sí nos alejaron, porque esa era la profecía, que íbamos a caer en manos de los enemigos. Pero también la característica es que también hubo guerreros muy violentos, gente que peleaba muy fuerte, sabía aprovechar las armas de los enemigos también para pelear. Vamos a leer un poco de la historia que se puede encontrar a través del internet sobre los indios Seminole. Dice, la palabra Seminole alude a una confederación de indios nativos americanos, ¿ves? Que se replegaron en la Florida después del desplazamiento forzado llevado a cabo por el ejército federado de la entonces nueva nación estadounidense que se expandía hacia el oeste en el proceso de colonización de las nuevas tierras. Bajo el mando del general Andrew Jackson, el ejército americano desplazó a los indios Mascoquí en las tribus de Alabama denominadas Creek por los angloparlantes, forzándolos a encontrar refugio en la Florida, que en aquel entonces aún era colonia española y donde habitaban unos pueblos indios aún libres de la colonización europea, quienes huían de la esclavitud y el trabajo forzado bajo el mando de aquellos hombres que habían traído enfermedades y asimismo diezmando su población. ¿Ves? Aquellos colonos españoles llamaron cimarrones a los seminoles
y advirtieron a los británicos sobre su existencia cuando se firmó el Tratado de París, por medio del cual se hacía entrega de la Florida a los ingleses. ¿Ves? Los edomitas apropiándose. Esa era la maldición que iba a caer por nuestra desobediencia. Pero según los seminoles, la palabra proviene de otro origen. Ellos, al huir de la esclavitud y el trabajo forzado, se consideraban hombres libres e indomables, ¿ves? Por eso habla de principal en poder, principal en dignidad. Y bueno, dice, me perdí, se la que. Indomables. Por eso se autodenominan Yat Seminole o gente libre. Y los angloparlantes pronto los llamaron Seminole. Y cuando los Maskoki llegaron a la Florida, los Yat Seminole de la península los acogieron en sus filas y no fueron los únicos, pues indios de la actual Georgia y Luisiana también se abrieron paso hacia el gran río de Pasto en el pantano de los Everglades, donde solo lograban sobrevivir los mosquitos, los cocodrilos y los seminoles, ¿ves? Porque nosotros los israelitas sabemos vivir con la naturaleza. Además de ellos, los Yat-Seminole acogieron los esclavos negros que huían en las plantaciones de algodón de los terratenientes americanos y los colonos ingleses y españoles, ¿ves? Porque Judá fue traído en barcos, ya que los indígenas, los del Reino del Norte, eran muy rebeldes y no eran buenos para trabajar, por eso trajeron a los llamados negros, a los afro, que son el reino de Judá, el reino sur de Judá, Judá, Benjamín y Leví, para venir a trabajar y vea que la profecía se iba a cumplir de que aquí en estas tierras Judá e Israel iban a ser esclavizados juntos, pero aquí en estas tierras también el Señor nos va a redimir juntos. ¿Qué más dice aquí en Génesis 49:3? Porque fuiste inestable como el agua, no serás el principal, ¿sí? Inestable en el sentido en el que ellos querían hacer una cosa y no lograban hacerla. Fueron inestables en las órdenes que se les dio, porque dice, porque fuiste inestable como el agua, no serás el principal. Ya deja de ser la tribu principal, la tribu líder, ¿sí? Porque era el primogénito, pues era el líder. Sabemos que ese liderazgo se le dio a Judá, que era el menor. Y es muy curioso ver cómo el Señor Yahweh ha ordenado todo para que los menores, ¿sí? Por ejemplo, Caín, Abel era el que estaba haciendo las cosas correctamente y Caín era el mayor. ¿Quién más? Aquí, Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito y Jacob era el menor. Y el Señor elige al menor. O sea, como que hay una contra y él lo hace así para también humillar y hacer caer en cuenta que la voluntad de él se cumple, ¿sí? Y elige a los más pobres, a los más débiles, para enaltecerlos, ¿sí? Y en este caso Rubén también perdió aquí el poder de ser el principal. Dice, porque subiste a la cama de tu padre y al subir a mi lecho lo profanaste. Porque cuando vamos aquí a Génesis 35, cuenta cómo Rubén se acuesta con la esposa de Jacob, de su padre, y eso es un delito. Dice, con una concubina de su padre, que también es una esposa de segundo rango, porque como vemos en la ley, no se prohíbe que un hombre tenga más de una mujer, ¿sí? Puedes tener múltiples de esposas, pero hay esposas de primer rango y concubinas, ¿sí? Que es para el placer sexual y también para que cuando la esposa no puede tener hijos, es estéril o algo, ellas pueden también tener los hijos, ¿sí? Son israelitas porque el padre pone la semilla y usan a la concubina para poder tener el hijo, para expandir la familia, ¿sí? Entonces no, para que no se confundan de que hoy en día se dice que solamente
un hombre puede estar con una sola mujer y así va a ser para siempre, ¿no? Eso en la antigüedad y como va a ser en el reino, los varones vamos a poder tener múltiples esposas y concubinas, ¿sí? Dice, Israel, o sea, Jacob, partió e instaló su tienda más allá de Migdal Eder. Y sucedió que mientras habitaba en Israel en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bilhá, concubina de su padre, y lo llegó a saber Israel, ¿ves? Entonces eso, digamos que puso en vergüenza la cama de Jacob, puso en vergüenza su orgullo, puso en vergüenza su honor, y por eso Jacob le dice a Rubén que ya no serás el principal, dice Génesis 49:3. Porque fuiste inestable como el agua, no serás el principal, porque subiste a la cama de tu padre y al subir a mi lecho lo profanaste. Profanó el, el lecho de Jacob y eso pues le dolió mucho y simplemente era la voluntad para, para darle el liderazgo a Judá. Pero así tenía que ser. Vamos con Primera de Crónicas 5:1. Aquí vamos a ver un poco más de eso. Primera de Crónicas 5:1. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, pues él era el primogénito, pero cuando profanó el lecho de su padre, su derecho de primogenitura fue dado a los hijos de José, hijo de Israel. ¿Eh? Los hijos de José, que sería Efraín, ¿sí? Y Efraín también sabemos que, también digamos que sí se le dio y dice que vamos a ver bien. Hijos de José, de Israel, de modo que no fue registrado como primogénito, y aunque Judá llegó a ser el más fuerte entre sus hermanos y de él procede un príncipe, el derecho de primogenitura fue de José, los hijos de Rubén. Primogénito de Israel fueron Anoc, Falú, Esrón y Cami, ¿sí? Entonces, dentro del reino, sí se le fue dado el reino a José, y sabemos que de José sale Efraín y Manasés. Ya vamos a hacer después una lección sobre ellos. Y los líderes del reino del norte son los de Efraín, ¿sí? De los indígenas, de la gente que vino aquí a habitar América. Rubén siempre ha sido el líder de ellos, ¿sí? Y el más influyente. Por eso vemos hoy en día que está en la música, en el arte, en muchas cosas. La gente de Puerto Rico es muy influyente y en todo lo que haga algo alguien de Puerto Rico, el resto de América algo va a hacer también, ¿sí? Como que tiene ese liderazgo y esa influencia. En lo bueno, tanto en lo bueno como en lo malo. Y hoy en día más en lo malo con esta música basura, como lo es el reggaetón. Pero bueno, ahí para aclarar el tema de la primogenitura, vamos ahora con Deuteronomio 33:6. Dice, viva Rubén y no muera, y sean numerosos sus hombres, ¿sí? Porque cuando vinieron los llamados hombres blancos, los descendientes de Esaú Edom, los elegidos, hombres bien macabros, para ir a derrotar a los israelitas, la tribu de Rubén no murió, ¿sí? Sabemos que en todas las tribus hay todavía gente indígena y gente que todavía está habitando en tierras lejanas, que todavía sabe que son descendientes de príncipes, de reyes de la antigüedad, pero en especial Rubén, los indios seminole, ellos allá no pudieron ser totalmente sometidos y no hicieron pacto, porque Gad, los indios norteamericanos, ellos sí hicieron más de 400 pactos y siempre fueron traicionados. Y Rubén fue tan parado, sí, en las guerras, y fue tan parado en su manera en su dignidad, de decir, a mí no me van a mover de acá, que no los pudieron mover allá de la Florida, de la zona de la Florida.
hasta Rubén también armó casinos y todo. Entonces vemos que la profecía habla de eso también, de que viva Rubén y no muera y sean numerosos sus hombres, ¿ves? Porque al ya quedarse ahí, los hombres blancos no pudieron derrotarlos, pues simplemente eh, empezaron a reproducirse y son bastantes, ¿sí? Entonces, la tribu de Rubén es una tribu muy especial, primero por ser los primogénitos, ¿sí? Tienen una historia eh, que no es tan conocida como tal. En realidad yo no veía al detalle el tema de las tribus, pero cuando empecé a ver es muy interesante en su manera, su majestad a la hora de vestir, su historia. Y Rubén es una de las 12 tribus de la nación de Israel y los cuales también van a ser salvos, 12.000 van a ser elegidos para volver a redimir a la nación de Israel, como dice en Apocalipsis. Este es Apocalipsis 7, dice, hoy el número de los sellados, 7:4, hoy el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahí está Rubén, 12.000 de la tribu de Rubén. Entonces la profecía se cumple. Eh, Ellos no hicieron pactos con los llamados blancos, siguen vivos, siguen vistiéndose con majestad, con esa dignidad. Cayeron en las maldiciones también, porque el Señor a toda la nación de Israel la puso en maldición por su desobediencia. Pero estamos en la época en la que se van a levantar los elegidos y vamos a obtener las bendiciones de la obediencia, porque vamos a obedecer al Señor en espíritu, en carne, vamos a tener un corazón nuevo, un corazón no de piedra, sino de carne que cumpla las leyes del Señor, y ya ellos no nos van a poder vencer, los enemigos no nos van a poder vencer. Vamos con una de esas bendiciones, como para cerrar esta lección. Dice, Deuteronomio 28:7, el Señor hará que tus enemigos se levanten contra ti, que se levanten contra ti, sean derrotados delante de ti. Por un camino saldrán hacia ti, por 7 caminos huirán de ti. Eso es lo que el Señor va a hacer con ellos, pero primero nosotros tenemos que obedecer 100% al Señor, y por eso el electo se está levantando para hacer estos sacrificios y esperar los milagros, ¿sí? Todos los que estamos haciendo este trabajo esperamos ser parte de los elegidos, ¿sí? Y si no somos de los elegidos y tenemos que morir, que sea haciendo este trabajo y no sea por desobedecer al Señor, sino que si tenemos que morir es por el nombre de Yahavushai, de Yahavu Bashem, Yahavushai, que sea por eso. Pero si tenemos que vivir, sea para esto, para derrotar a nuestros enemigos y redimir a la nación de Israel también junto a Yahavushai. Por ejemplo, aquí dice, el Señor hará que sobreabundes en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales y el fruto de tu campo en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría, porque vamos a volver allá al Medio Oriente, donde está en este momento los israelíes falsos judíos. Ellos van a caer y nosotros vamos a ocupar esa tierra que originalmente es de nosotros. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te mando hoy para que los guardes y cumplas, el Señor Yahweh, Bahashem Yahavushai, en el nombre de Yahavushai, te pondrá como cabeza y no como cola, estarás encima y nunca debajo. ¿Ves? Nunca debajo vamos a estar más. Y eso es lo que queremos redimir, porque hoy en día nosotros, los tercermundistas, latinos, indígenas, afroamericanos, somos la burla y la risa. Aún nuestros enemigos están por encima de nosotros. Dice, no se aparten de todas las palabras que yo les mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses a fin de rendirles culto. Por rendirles culto, el Señor nos envió a estos enemigos y nos tiene sometidos. Pero ya muy pronto va a realizarse esta redención cuando Yahavushai regrese. Quiero finalizar dándole toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahavushai, Bahashem Rahakodash,
Doble honores a los apóstoles, ancianos, discípulos, maestros de la gran piedra de molino y Shalom.